Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy la doctora Natalia Olivera, me presento con ustedes. Agradezco mucho a la Fundación por permitirme la oportunidad de contarles sobre este tema que es muy interesante y que es muy difundido, especialmente por estos días en los que estamos conmemorando justamente este síndrome. Yo soy médico especialista en genética médica por parte de la UNAM y la realicé esta especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría aquí en México. Posteriormente realicé una alta especialidad en salud mental y genómica, por lo que, bueno, les voy a empezar a platicar. ¿Qué vamos a ver durante esta clase? Vamos a hablar sobre qué es el síndrome de Turner, por qué ocurre, qué es el cromosoma X, cuándo debemos de sospechar esta patología, cómo se diagnostica y cuándo no se considera síndrome de Turner. Vamos a hacer una pequeña correlación genotipo-fenotipo, un cribado del material, cuándo es que se realiza este cribado del material del cromosoma Y, qué son las actualizaciones del diagnóstico prenatal, la fertilidad, cómo se sigue a estos pacientes y el pronóstico y seguimiento en salud mental. Comencemos por la definición. Nosotros, ¿cuándo consideramos que se trata de un síndrome de Turner? El síndrome de Turner se define como individuos con un fenotipo femenino, es decir, que exteriormente y probablemente ellas también se consideran femeninas, con un cariotipo que contiene un cromosoma X y ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual, asociado a una o más manifestaciones típicas del síndrome de Turner. Esto es muy importante porque vamos a ver que más adelante hay algunas lesiones que pueden aparecer en nuestro cromosoma X y que no presentan el resto del cuadro clínico del síndrome de Turner. Es por eso que es muy importante empezar a comprender este concepto. La prevalencia son 50 por cada 100.000 mujeres en el mundo y es una patología en la que va a afectar múltiples órganos a lo largo de toda la vida. Esa es la importancia de diagnosticarlo desde una etapa temprana para poder hacer un seguimiento a lo largo de la vida. ¿Por qué es que va a ocurrir? Usualmente nosotros vamos a tener una no disyunción en la meiosis tipo 1. Eso es lo que nos va a originar nuestro cariotipo 46X. Sin embargo, sabemos que existen otros mecanismos, especialmente cuando nosotros estamos hablando de mosaicos. Posteriormente, cuando yo les explique sobre las líneas celulares, justamente en mosaicos, vamos a ver que a veces predomina una línea celular sobre otra. ¿Qué significa? A veces yo tengo un cariotipo que dice 45X, que es lo que usualmente relacionamos con el síndrome de Turner, y vamos a ver que dice otra línea celular, en donde puede ser, por ejemplo, 46XX, que es el cariotipo que usualmente tenemos presente en mujeres. O nuestra segunda línea celular puede ser 46XY, que es el cariotipo que presenta la Y, que usualmente está en hombres. Siempre cuando nosotros nos reporten un cariotipo es importante que les pidamos que nos digan en qué porcentaje se encuentran estas líneas celulares. ¿Por qué? Porque mientras mayor cantidad sea mi primera o mi segunda línea, será la clínica que corresponda a lo que presente mi paciente, usualmente. Mientras más temprano ocurra un error o se resuelva un error, va a ser la proporción de células que se encuentra en nuestra segunda línea celular. Imagínense, supongamos que originalmente fue un error muy temprano en el que la mayoría de mis células van a ser 45X, supongamos que fue en el día 2 de vida. En una muy pequeña cantidad de células se va a haber corregido tal vez este error. Esa va a ser mi segunda línea que veamos muy pequeño. O imagínense que es un error que ocurre en etapas muy tardías. Imagínense que ya cuando estamos llegando a la cuarta semana de gestación. Tal vez yo vea mi 45X en una pequeña proporción y predomine la otra línea. Es ahí cuando nosotros hablamos justamente de mosaicos. Ahora es muy importante conocer la inactivación del cromosoma X. Usualmente nosotros, todas las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y, como ya se los he mencionado. Existe algo que se llama equilibrio en la expresión génica. Nuestro cuerpo es muy sabio y entonces dice, oye, pero si yo mujer tengo 2X, entonces voy a estar sobreexpresando más genes en mi cuerpo a diferencia de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace? Apaga, silencias una de tus X, tú como mujer. El problema es que tenemos 2X y no sabemos exactamente cuál es la que vamos a silenciar.
Ahí es cuando entra esta inactivación que en teoría es sesgada. En algunas ocasiones se apaga la X que te da mamá o en algunas ocasiones se apaga la X que te da papá. De tal manera que todas las mujeres nos consideramos como un mosaico como el que les pongo en la parte inferior del lado derecho. Y en este mosaico significa que en algunos de nuestras células una X va a estar apagada y en otras va a estar la otra prendida. Esto la primera vez que se estudió justamente fue en gatitos, en gatitas. En las gatitas el color del pelaje va a estar en nuestro cromosoma X. ¿Qué es lo que pasa? Ellas también tienen que apagar su cromosoma X sesgadamente. En algunas se prende y otros se apaga. Y en ellas es más fácil saber cuál es el cromosoma X que va a estar prendido o apagado, porque como en el cromosoma X está la información de su color, es que vamos a ver que si en algún, imaginémonos que en el cromosoma 1X está el color café. Cuando se expresa ese 1X, el pelo de esa celulita se va a ver color café. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, suprimo o inactivo el segundo cromosoma X? En el segundo cromosoma X, supongamos que cuando se silencia se va a ver color naranja. Entonces, dependiendo cuál de los cromosomas es que esté prendido o apagado, va a ser el color que nuestro gatita va a tener en su pelaje. Ahora, a pesar de que ya conocemos de que existe una inactivación sesgada de nuestro cromosoma X, existe un área en este cromosoma que no se va a silenciar a pesar de que nosotros lo intentemos hacer. No significa que seamos seres superiores, no significa que a diferencia de los hombres, al tener ese cromosoma X, para algo nos debe de servir. Y justamente existe una región que se llama PAR1, en donde aproximadamente va a haber 20 genes que se van a escapar de la inactivación. Significa que las mujeres necesitamos estos genes para desarrollar al 100% algunas de nuestras características. Aproximadamente 15% de los genes que van a estar en el cromosoma X se van a escapar de esta inactivación. Quiere decir que imaginemos, para nosotros crecer adecuadamente necesitamos que la información del crecimiento del cromosoma X, que va a estar dentro de un librito que se llama SHOX, se exprese tanto en la X que nos dio mamá como en la X que nos dio papá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, solo expresamos el 50%? Nuestra capacidad de crecer no va a ser como si tuviera yo la instrucción de estos dos libritos. Eso es lo que pasa y se le llama haploinsuficiencia. Las características del síndrome de Turner se van a deber debido a esta haploinsuficiencia. Genes que ya les comentaba, por ejemplo, SHOX, que se va a relacionar con el crecimiento, especialmente está relacionado con la embriogénesis y con la adecuada formación de los condrocitos, y por eso está involucrado en que llegamos a nuestra talla ideal. Hay algunos otros genes, por ejemplo, BMP15, que está relacionado con el desarrollo ovárico. Si yo no tengo mis dos libritos adecuadamente, cuando yo desarrolle mis ovarios, es muy probable que no lo haga correctamente. Por eso es que las mujeres que tienen síndrome de Turner no vamos a ver usualmente un ovario, sino vamos a ver una estría ovárica. Y además de todo, también existe aquí un gen que se llama FMR1, en el que este gen está relacionado con insuficiencia ovárica prematura. ¿Cuándo es que nosotros entonces debemos de sospechar el síndrome de Turner? Existen características, digamos que mayores y algunas características menores. Usualmente las que se van a presentar son las mayores. Sin embargo, cuando veamos estas menores, pueden ser orientativos a que estamos hablando de este síndrome. La presencia de talla baja, de retraso puberal, amenorrea primaria, es decir, que nunca han menstruado. La coartación de aórtica, independientemente de la edad, eso es algo bien importante porque no todas las pacientes lo van a presentar en la infancia. Hay pacientes que lo pueden presentar incluso en la edad adulta. El cuello alado o el linfedema en manos y pies. Algunas de las características menores va a ser los pabellones de implantación baja, el cuello corto y ancho, el paladar ancho y estrecho, múltiples nevos o que son lo que conocemos como lunares, cubitus valgus, que va a ser una malformación que usualmente vamos a ver
cuando exploramos a nuestra paciente de frente en una posición anatómica y vamos a ver que los bracitos en la parte del radio y del cúbito se va justamente a desviar hacia la parte externa, cosa que normalmente, si por ejemplo yo me paro de frente, van a ver que mis bracitos siguen usualmente la línea de mi cuerpo. En ellas está ligeramente desviada justamente el cúbito hacia valgo. Usted viene el cúbito valgo, se ve hacia afuera. También cuando exploramos las manitas, vamos a ver que especialmente en el cuarto metacarpiano se ve corto. ¿Cómo es eso? Cuando yo doblo mi mano, como si fuera un puñito, vamos a ver que hay como un hundimiento. Y uñas de implantación profunda. Hay cosas tan específicas que nosotros los genetistas vemos que eso incluye hasta cómo es que se ven las uñas. Posteriormente, les quiero contar, antes, a pesar de que es un tema que ha sido múltiples veces estudiado durante nosotros como médicos, durante la carrera, durante la residencia, ha habido siempre algunas dudas que ha quedado en dificultad poder contestar nosotros como médicos. Por lo que desde 2021, aprovechando pues que ya las reuniones era más fácil realizarlas por vía remota, se empezaron a realizar reuniones virtuales con expertos en síndrome de Turner, que iba desde médicos genetistas hasta endocrinólogos o pediatras o cardiólogos, en donde todos en conjunto se fueron armando ciertas indicaciones en las que en la actualidad en 2024 se publicaron y son nuestra guía principalmente en el síndrome de Turner. Esta reunión final se realizó en Dinamarca en el 2023 y aquí les dejo la guía por si ustedes tienen interés de consultarla, es de libre acceso. Ahora, ¿cómo es que se realiza el diagnóstico de síndrome de Turner? El cariotipo va a ser nuestro diagnóstico, siempre de primera línea. Al menos se debe de leer en 30 metafases. ¿Qué significa que se lee en 30 metafases? Nosotros usualmente, bueno, más bien siempre que hacemos un cariotipo, lo que hacemos es que cultivamos estas celulitas y nosotros vamos a revisar célula por célula. Digamos que cada grupo de cromosomas por celulita va a ser una de nuestras metafases. Siempre debemos de leer a menos 30. Podemos llegar a pedir más, especialmente cuando sospechamos que se puede tratar de un mosaico. El problema de que como vamos a cultivar, como debe de ser algo operador dependiente, es que no siempre tenemos el acceso tan fácil y tan rápido a nuestros resultados. Por lo que existen algunas otras técnicas como es FISH, el PCR o los microarreglos. Ahora, si nosotros realizamos este cariotipo prenatalmente, es importante que siempre debemos de revisar este resultado, siempre postnatalmente. Y existen diferentes cariotipos, ya les había mencionado, lo más frecuente es que nosotros tengamos un cariotipo 45X, que significa que todas nuestras celulitas les va a faltar nuestro segundo cromosoma sexual. Eso aproximadamente va a ser la mitad de nuestros pacientes. En frecuencia, el segundo que suele presentarse son que tengamos un mosaico, que significa que una línea celular va a presentar esta ausencia del segundo cromosoma sexual y la segunda línea va a ser 46XX, es decir, como usualmente lo vemos en las mujeres. Aquí llega a ser hasta el 25%. El tercero va a ser la presencia de un isocromosoma del X y el cuarto va a ser que nuestra segunda línea celular se encuentre el cromosoma Y. Ahora, el saber también qué tipo de cariotipo presenta nuestro paciente no solamente me va a servir para poder hacer un diagnóstico. Si bien sí me confirma el síndrome de Turner, también me va a poder ayudar a hacer una correlación genotipo-fenotipo. Por ejemplo, cuando nosotros es el típico, que es el 45X, sospechamos y esperamos que tenga mayor presencia de comorbilidades y una mayor mortalidad. Cuando nuestra segunda línea es el 46XX, nosotros esperamos que tenga un fenotipo más leve, es decir, que probablemente tenga menos probabilidad de que tenga una cardiopatía congénita, que tenga menos probabilidad de hipertensión arterial y de obesidad. Y hay mayor probabilidad de que presente menarca espontánea, es decir, que tenga menstruación y que tenga mayor probabilidad de llegar a tener un embarazo espontáneo, que lo platicaremos un poco más adelante en fertilidad.
El fenotipo, por ejemplo, en el que podemos tener una línea celular 45X y una segunda línea con 3X, es decir, 47XXX, en general se espera que tenga menor probabilidad de tener cardiopatías o la talla baja. Sin embargo, se sabe que hay mayor prevalencia de discapacidad intelectual y de trastornos de la salud mental. Cuando hay un isocromosoma, que es el tercero en frecuencia, sabemos que es un fenotipo intermedio de respecto a las malformaciones congénitas y la menarca. Sin embargo, tiene un poco de protección, es decir, una menor incidencia de la coartación aórtica. Cuando tenemos una segunda línea celular en donde tiene la presencia del cromosoma Y, hay una mayor incidencia de enfermedades tiroideas autoinmunes, perdónenme, una incidencia más baja de estas enfermedades tiroideas autoinmunes y una pérdida auditiva grave. Y nos va a proteger contra una leve protección contra coartación aórtica. Y finalmente, por ejemplo, cuando tenemos un cromosoma en el anillo, sabemos que tiene mayor riesgo de tener síndrome metabólico. Especialmente, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de la región de Hist, vamos a tener un fenotipo cognitivo que va a ser más grave. Es importante saber que hay algunas deleciones específicamente en el cromosoma X en donde no vamos a considerar que se trata de un síndrome de Turner. Por ejemplo, recuerden que ya les había yo dicho desde la definición de este síndrome, es que aunque nosotros tengamos una lesión del cromosoma X, pero no tengamos las características clínicas principales, no lo vamos a considerar como un Turner. ¿Cuáles son las principales y dónde lo podemos hablar? El síndrome, por ejemplo, de Leri-Well, que es una lesión en el brazo corto del cromosoma X, específicamente en la banda 22.3. Aquí se va a localizar el gen SHOX del que ya habíamos hablado. Estas pacientes pueden tener por ejemplo, malformación que se llama una malformación de Leri-Well y van a tener malformaciones esqueléticas. Sin embargo, ellas no van a tener mayor riesgo de tener cardiopatía congénita o coartación aórtica. Sin embargo, sí van a presentar las alteraciones esqueléticas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión en el brazo largo, en la banda 2-4, aquí hay unos genes que se relacionan con la insuficiencia ovárica prematura, por lo que el cuadro clínico se va a hacer de insuficiencia ovárica prematura y no necesariamente todo lo que lleva a per se el síndrome de Turner. Hay otros, por ejemplo, el cromosoma isodicéntrico del cromosoma X, específicamente en la banda 2-4 del largo. Y también es importante saber que, por ejemplo, las mujeres eventualmente, conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores, es normal que lleguemos a perder ciertos cromosomas X en nuestras células. Eso no significa que nos vayamos haciendo Turners conforme vaya pasando el tiempo, sino es un proceso natural del envejecimiento. Por lo que cuando tenemos más de 50 años y nos realizan un cariotipo y perdemos menos del 5% de nuestras células, del cromosoma X, tampoco se considera que tengan síndrome de Turner. Ahora, no a todos nuestros pacientes vamos a buscar una línea celular que incluya el cromosoma Y. Aproximadamente del 10 al 12% de nuestras pacientes con síndrome de Turner sí van a tener esta segunda línea celular. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces si dejamos estas celulitas con el cromosoma Y en intraabdominales, es decir, en nuestras gónadas, vamos a tener un mayor riesgo de presentar tumores y finalmente desarrollar cáncer debido a las gónadas. ¿Cómo es que nosotros buscamos y cuándo realizarlo? Lo buscamos principalmente cuando existen datos de virilización o ya en un primer cariotipo encontramos algunas células que tuvieran el cromosoma Y. ¿Cómo se corrobora? Se puede realizar mediante FISH y se introducen unas sondas que van a ir específicamente al centrómero del Y, o se puede hacer PCR igual con sondas específicamente a Y, o se puede hacer microarreglos. Lo que sí es importante resaltar es que no a todas las pacientes está indicado buscar el cromosoma Y, solamente con las características que ya les mencioné. Ahora, sobre diagnóstico prenatal han cambiado diversas situaciones. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ya sabemos desde hace algunos años que nosotros podemos hacer un diagnóstico prenatal, incluso prenatal, perdón.
¿Qué significa esto? Que existen marcadores tanto en ultrasonido como en sangre periférica. Siempre debemos de realizar un ultrasonido en sangre periférica en mamá eh, a partir del primer trimestre y del segundo trimestre. Los marcadores cambian y es una clase un poquito más larga para yo contarles de todo, que con todo gusto en algún momento lo podemos hacer, pero específicamente, por ejemplo, en marcadores en sangre, cuando sospecho el síndrome de Turner, la papa, que es un marcador, puede encontrarse baja. Y en ultrasonido, ¿qué es lo que puedo encontrar? Uno, y algo muy importante decirles, es que el ultrasonido muchas veces es operador dependiente, por lo que quien lo debe de realizar es un médico materno-fetal, que son los que tienen la mayor experiencia en realizar este tipo de ultrasonidos. Aquí puedo ver, por ejemplo, la translucencia nucal aumentada, que muchas veces me recuerda a síndrome de Down, y no todas las veces que se trata una translucencia nucal aumentada es por síndrome de Down. Higromaquístico, cardiopatías congénitas, en donde hasta el 72% de las pacientes que tengan síndrome de Turner pueden tener una cardiopatía congénita, alteraciones en la conexión venosa pulmonar, anómala parcial, u otras malformaciones que pueden ser como un ófalo pequeño o alteraciones renales me pueden hacer llegar a sospechar de que tenemos un paciente con síndrome de Turner. Ahora, ¿qué pasa? Los médicos genetistas siempre debemos de dar un diagnóstico y un asesoramiento en donde el paciente sea capaz de elegir. También va a depender mucho de las semanas. Pero ¿qué se ha visto internacionalmente? Cuando nosotros le proporcionamos esta información a los pacientes y el pronóstico en general de la enfermedad, la decisión de interrumpir el embarazo puede ir del 15 hasta el 100% de los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las guías respecto al ADN fetal? El ADN fetal es, al final de cuentas, recordar que es un tamizaje, no es un estudio diagnóstico. Por lo que en estas guías ya se recomienda que el DNA fetal sí debe de incluir el tamizaje para síndrome de Turner. Sin embargo, aunque lo hagamos y que todas las mujeres embarazadas a cualquier edad tienen derecho a realizarse su DNA fetal y idealmente realizarlo, no significa que nosotros no hagamos tanto los marcadores séricos como la ecografía fetal. Si en algún momento el resultado es que tenemos alto riesgo de síndrome de Turner, el siguiente paso es que se debe de confirmar mediante cariotipo. Además, lamentablemente no todas las ocasiones los médicos genetistas somos quienes enviamos el DNA fetal. A veces son los ginecólogos o algunos otros médicos, por lo que si llega a salir alto riesgo de síndrome de Turner, lo indicado es que sea un médico genetista quien tome las siguientes decisiones. Como les decía, siempre tenemos que hacer un diagnóstico confirmatorio, aunque ya hayamos realizado prenatal, siempre se confirma postnatal. Y en caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos un paciente con alto riesgo de síndrome de Turner, en donde se acepta y se realiza un diagnóstico confirmatorio, en donde es normal y nuestra ecografía es totalmente normal, está indicado realizar cariotipo en la mamá para saber si no es en ella y quién estamos viendo alguna de nuestras alteraciones en el DNA fetal. ¿Qué pasa ahora respecto a la fertilidad? Esto es uno de los temas que cuando nosotros damos el diagnóstico a los papás que presentan síndrome de Turner, muchas veces lo primero que se preguntan, entonces, ¿no va a poder tener hijos mi hija? Lo primero es sí aclarar que en la gran mayoría de los casos esto es algo en donde nos vamos a tener que apoyar de otros métodos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener una alteración en el desarrollo de los ovarios y además una predisposición a tener insuficiencia ovárica prematura. Sin embargo, sí se han reportado casos de pacientes en donde se ha tenido un embarazo espontáneo, pero este nacido en pacientes que han tenido una segunda línea celular 46XX y además han presentado menarca espontánea. Existen otros métodos en los que, por ejemplo, podemos usar donadores de óvulos, etcétera, pero si haya sido una donación de óvulos o haya sido un embarazo espontáneo, es importante saber que el cuerpo de las pacientes con síndrome de Turner tienden a tener mayores complicaciones durante el embarazo, que significa que cuando lo comparamos versus otra población que no tiene esto, vamos a tener mayores complicaciones como mayor frecuencia de abortos espontáneos,
preeclampsia y disección aórtica durante el embarazo. En el caso de que nuestra paciente haya concebido de manera espontánea y ella con este diagnóstico de Turner, es importante realizar siempre pruebas de diagnóstico prenatal durante su embarazo. Sin embargo, aunque ya sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes, uno, no van a presentar menarca y dos, va a ser difícil este embarazo espontáneo, siempre existe la posibilidad de que exista adopción, que haya subrogación, esta donación que ya les había comentado anteriormente de óvulos o de embriones, y también siempre existe la posibilidad de explicarle que son libres también de decidir el no tener hijos. A nosotros como médicos nos toca darles toda esta información y no ser tajantes en cuál va a ser la decisión y elección que tome nuestro paciente. En algunos casos, por ejemplo, se ha recomendado, sobre todo cuando ya se tiene demostrado que tiene una reserva ovárica suficiente, se puede hacer una estimulación ovárica controlada y hacer una criopreservación. Sin embargo, por ejemplo, cuando se hace criopreservación de los ovocitos, es importante decir que esto no se debe de hacer de rutina, y solamente está autorizado en las guías para pacientes que se encuentran bajo protocolos de investigación y previamente autorizado por un comité de ética. Y solamente podrían entrar a esto si son posmenarquiales, si tienen una madurez psicológica adecuada y si se encuentran en un centro de experiencia y siempre acompañadas en todo este proceso bajo apoyo psicosocial. Ahora, les decía desde un inicio que esta es una patología en donde vamos a tener alteradas diferentes cosas a lo largo de la vida, que va desde prenatal hasta que somos adultos. En prenatal, por ejemplo, si nosotros ya lo detectamos en las pruebas que ya mencioné anteriormente, ¿qué es lo que se hace? Idealmente sus bebés deben de nacer en un centro especializado en donde estén preparadas para las complicaciones que podría llegar a tener para brindarles un mejor pronóstico. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Perinatología. Después, al nacer, siempre hay que hacer un tamizaje en especial en ellos en el cadera y evaluar linfedema, y previo a que se dé de alta hospitalaria se debe de realizar un ecocardiograma. Las primeras 48 horas de vida también se ha reportado que tienden a tener hipoglucemia estas pacientes. Y desde una vez que se realice el diagnóstico, se sospecha, no olviden enviar con su médico genetista. Aunque también siempre nos vamos a apoyar como equipo multidisciplinario en otras especialidades, como lo va a ser oftalmología, en las que desde que se realice el diagnóstico cada 6 o 12 meses se debe de realizar una evaluación por oftalmología. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otorrinolaringología, en donde se debe de realizar una otoscopia anual, porque estas pacientes tienden a tener alteraciones en el conducto auditivo externo y en el interno, lo que las predispone a tener hipoacusia. Eso significa que siempre hay que estar evaluando con audiometría cada 2 a 3 años. Aunque se haya realizado una audiometría de inicio, cada 2 o 3 años hay que ver cómo van esos oídos y que ya se escuchen adecuadamente. Siempre se envía también a nuestro odontólogo de confianza, sobre todo porque ellas tienden a tener una enfermedad periodontal. Se debe de revisar la piel, si no todas necesitan evaluación por dermatología, al médico genetista o su pediatra debe de realizar una exploración completa de la piel una vez al año. Al diagnóstico siempre se debe de realizar un ultrasonido renal, porque estas pacientes tienden a tener mayores malformaciones a nivel renal. Al realizar este ultrasonido, si sale normal, no nos vamos a estresar, pero si nosotros encontramos alguna malformación, sea agenesia, hipoplasia o un riñón de herradura, anualmente por toda la vida se debe de enviar su examen general de orina para vigilar si no tiene proteinuria o hematuria y que nos puede estar hablando de alguna complicación. También estas pacientes van a llegar a tener mayor riesgo de síndrome metabólico, como les había comentado anteriormente. Eso significa que también vamos a tener un riesgo aumentado para presentar diabetes. Anualmente, a partir de los 10 a 12 años, se debe de realizar una hemoglobina glucosilada. En el caso de que nosotros, independientemente de la edad a la que se detecte y del estado en general metabólico, se debe de enviar a endocrinología pediátrica o de adultos y se debe de evaluar si no se trata de la presencia de anticuerpos que hayan sido los causantes de una diabetes mellitus tipo 1, porque específicamente en síndrome de Turner es difícil distinguir entre estas dos.
Se van a realizar pruebas de función hepática en la infancia a partir de los 10 años y se deben de realizar 2 veces, una vez cada 2 años. Una de las otras cosas importantes es que se va a hacer un tamizaje para enfermedad celíaca. A pesar de que los pacientes sean asintomáticos, se puede empezar a partir de los 5 años y se puede realizar cada 2 años. Algo que es bien importante y que a mí es algo que me apasiona mucho desde la residencia es que se ha visto que en estas pacientes con síndrome de Turner existen otros polimorfismos a lo largo de nuestro genoma en las que las puede hacer que ellas sean más susceptibles a tener deficiencia de vitamina D. Si de por sí, por ejemplo, la población mexicana tendemos a tener mayor deficiencia de vitamina D, es mucho mayor esta deficiencia en las pacientes con este síndrome, por lo que está indicado ya que a partir de los 9 a 11 años se debe hacer medición de vitamina D, se suplementa en el caso de que esté disminuido y se debe de medir cada 2 o 3 años aún haya sido normal. Debido a esta deficiencia de vitamina D, a partir de los 21 años se debe realizar una densitometría ósea. Posteriormente, aunque salga normal, se debe de realizar una cada 5 a 10 años y continuar evaluando estos niveles de vitamina D. Las pruebas de función tiroidea también son importantes y se deben de realizar al inicio del diagnóstico o por lo menos a partir de los 2 años y se deben de realizar cada 2 años. Nunca debemos olvidar que finalmente somos un equipo multidisciplinario en donde estaba el pediatra, el genetista, el endocrinólogo, el oftalmólogo, el otorrino, en donde nuestro objetivo es que nuestra paciente se desarrolle de la mejor manera posible. Uno de los órganos que más nos va a importar, aunque no es el único, va a ser el corazón. Porque ya mencionamos que casi del 60 hasta 70%, dependiendo de la literatura, puede tener una malformación congénita. Las dos principales malformaciones congénitas cardíacas va a ser la válvula aórtica bicúspide, que puede ser hasta el 40% de las pacientes con síndrome de Turner, y puede ser incluso casi hasta 30 veces más que el resto de la población general. Y la coartación aórtica, en donde la pueden presentar hasta el 15% de nuestras pacientes. Por lo que es importante que siempre vamos a estar realizando estudios de imagen durante toda la vida. Aunque ya se haya realizado un estudio de cardiología, no significa que nuestra paciente después no pueda tener una disección, una coartación aórtica. Siempre se realiza un ecocardiograma desde el nacimiento y posteriormente se debe realizar otro ecocardiograma a los 9 y 11 años, otro en la transición a adultos, es decir, aproximadamente a los 17 y 18 años, y en adultos se realiza un ecocardiograma cada 5 a 10 años. Cuando nosotros al nacimiento realizamos nuestro primer ecocardiograma y no tuvimos ninguna alteración, está en las nuevas guías que se sugiere realizar una resonancia magnética cardíaca, en donde uno, no es operador dependiente y dos, vamos a poder, por ejemplo, ver patologías como un retorno venoso pulmonar anómalo, en el que está muy relacionado con síndrome de Turner, y además, en caso, por ejemplo, de que no se pueda realizar una resonancia magnética y el corazón esté normal, se podría hacer de última elección hacer una tomografía cardíaca. Sin embargo, hay que recordar, aunque el ecocardiograma sea normal, está ya de acuerdo a las guías recomendadas realizar una resonancia magnética cardíaca. Las pacientes también van a tener un alto riesgo de hipertensión arterial. De hecho, es 3 a 4 veces más frecuente que presenten en algún momento de la vida esta hipertensión. El problema es que esta hipertensión también nos va a favorecer que tengan algún tipo de coartación aórtica, por lo que vamos a tener que revisarlos desde que son pequeñas. Se sabe que, por ejemplo, en los niños hasta el 40% van a presentar hipertensión y hasta el 60% de las adultas van a tener hipertensión. El problema es que muchas veces de estos picos de hipertensión se presentan durante la noche y no necesariamente en el día ni con síntomas, por lo que se sugiere realizar un mapa de la presión arterial al menos una vez al año, incluso en niños. ¿Por qué? Porque una vez iniciando esta sospecha, nosotros vamos a iniciar tratamiento en el que alguno de los tratamientos que se recomienda es el beta bloqueador, en donde va a disminuir esta probabilidad de que lleguemos a tener una coartación aórtica. Finalmente les quiero contar un poco sobre qué es lo que se ha estado viendo respecto al crecimiento. Esto solamente es un poco rápido por fines de tiempo y ya no me daba todo lo que yo quisiera hablarte sobre el tratamiento en el crecimiento, que también es una parte que le preocupa mucho a los papás.
Se puede utilizar la hormona de crecimiento, está aprobada y se sabe que a partir de los 2 años de edad está recomendada o hasta los 14 años y o la velocidad de crecimiento sea menor a 2 centímetros. Está muy claro cuál va a ser el impacto que va a tener en el crecimiento y que va a disminuir la probabilidad de que nuestra paciente tenga talla baja. Obviamente depende mucho a qué edad y en qué momento se empieza. No se recomienda, por ejemplo, dar suplementos de estrógenos prepuberales para promover un mayor crecimiento. Y algo que indudablemente no me podía dejar de tener importancia para mí es la salud mental en nuestras pacientes con síndrome de Turner. Siempre está recomendado que se realicen evaluaciones neuropsicológicas a lo largo de toda la vida. Finalmente no deja de ser un padecimiento crónico y que es una enfermedad en la que a veces en algunas ocasiones también lleva a una odisea diagnóstica, por lo que la familia y la paciente deben de tener este apoyo. Las habilidades sociales también son algo que se ha visto frecuentemente afectada en ellas. Es más difícil que ellas se puedan relacionar tanto con niños de otras edades o de su misma edad y en general con su ambiente. Y esto es algo a lo que nosotros debemos de prestar la atención. Hay otro porcentaje de pacientes que pueden tener el diagnóstico de trastorno del espectro autista, aunque tengan el diagnóstico de síndrome de Turner. ¿Y qué es lo que se ha visto que ha funcionado con algunas de nuestras pacientes para mejorar estas habilidades sociales? Se ha recomendado un programa que se conoce como PEERS. Estas letras significan Programas de la Educación y el Enriquecimiento de las Habilidades Relacionales, en las que ya es un esquema muy bien armado, en donde se promueve justamente una ganancia de habilidades para la convivencia y comunicación. Ahora, se ha visto también que el TDAH es una de las comorbilidades psiquiátricas que tienen estas pacientes. Sin embargo, además, nuestra farmacogenética nos ha complicado un poco la situación, porque se ha visto que estas pacientes tienen problemas para responder a los psicoestimulantes, que es, por ejemplo, el modafinilo, el metilfenidato y otros medicamentos como la atomoxetina que se pueden utilizar para el tratamiento de estas patologías. Por lo que en ellos, si se va a comenzar el tratamiento, idealmente debe ser previamente tratado con el genetista, incluso se les puede ofrecer un estudio de farmacogenética. Otra opción en donde se ha dado buenos resultados es el tratamiento con clonidina para este TDAH. Finalmente, los grupos de apoyo sí han recomendado y sabemos que tiene un muy buen impacto para la salud mental de nuestros pacientes, incluso para los familiares. En Estados Unidos existe este grupo, esta fundación para el síndrome de Turner, en donde no solamente está en inglés, también está en español e incluso en algunas ocasiones hacen reuniones en América Latina. Para los que les interese, pueden consultar aquí en esta página que les dejo y ahí le pueden dar en español. Hay varios recursos para toda la población. Y en México también existe, por ejemplo, en Facebook, pueden buscarlo como Síndrome de Turner en México, en el que también existen diversas reuniones en las que se pueden unir aquí en el país, en diversos estados, para formar estos grupos de apoyo. Finalmente no me queda más que agradecerles y quedo al pendiente de todas sus dudas y comentarios que tengan respecto a la plática. Y termino con esta frase, que es un gran milagro para una persona, una mujer tan pequeña. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad. Espero poderlos acompañar posteriormente. Saludos.